¿Escuchan? Ahora sí, recién se escucha. Ya, ahora sí, ya. Ya, chicos. A ver, vamos a ver aquí, a ver, Ana, un resumen de esta semana 16, ¿ya? Es prácticamente en esta semana 16, eh, claro, sí, Melody, en realidad las cadenas, que que estuviste preguntando, ¿no? Sobre esa cadena de 6, por ejemplo, que tiene dos grupos aminos. Lo ideal es siempre elegir, no, lo correcto, mejor dicho, es siempre elegir la cadena más larga, que va a ser una cadena principal, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a priorizar siempre para dar el nombre a un componente. Las mismas reglas de los hidrocarburos con respecto a elegir la cadena principal, ¿no? Ahora, y tú observas en las preguntas, por ejemplo, de las aminas, ¿no? Que justamente ahora que vamos a ver este repaso de la semana de productos orgánicos, productos naturales, hay muchas estructuras de aminos que están en anillos encíclicos, están en cadenas lineales, donde ni siquiera se puede ya establecer cuál es una cadena principal, ¿no? Por eso es que en esta semana, por ejemplo, en las estructuras que son complejas, nosotros no enfocamos a lo que es nomenclatura, ¿no? Porque es complicado, ¿no? La nomenclatura que nosotros estudiamos es es una nomenclatura bien básica, ¿no? Donde podemos utilizar una cadena abierta con ciertas restricciones, porque si tenemos ya sustituyentes uno y otro, ya es más complejo, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso de las aminas, vas a encontrar mucha variedad, mucha variedad, no solamente en las aminas, ¿no? Pero las aminas son las estructuras que ya presentan un poco de mayor complejidad, ¿no? Pero en el caso del ejemplo que tenemos en el ejercicio, que han colocado ahí dos aminos a los extremos de una cadena donde el mayor número de carbonos es 6, ¿no? Comparada con los otros, esa es a la que se refiere considerarlo como una cadena principal, ¿no? En realidad, mm, es un poco ambiguo, ¿no? Decirte, mira, esto es la cadena principal y estos no son los sustituyentes, porque en realidad al momento de nombrar, siempre los vamos a nombrar con el término de amino, ¿no? Siempre vamos a utilizar el término de amino, amino. Cuando son sustituyentes, la amina se llama amino, ¿no? Pero de acuerdo a lo que se enfoca la pregunta del boletín, es de esa manera en que lo están tomando, ¿no? Lo están tomando como cadena principal a esa cadena de carbonos y solo los que salen como ramificaciones se están tomando en cuenta a los que son sustituyentes, ¿ok? Porque normalmente la amina se comporta como el éter, pues, ¿no? Sí, Miss, ¿y una amina secundaria siempre va a ser disustituida? Una amina secundaria, no, no necesariamente. Una mina secundaria no es aquella que tiene la mina que está formada o este enlace, sino la mina secundaria es aquella que está unida a dos átomos de carbono, ¿no? También podemos tener estructuras de ese tipo. Al igual que las amidas, las aminas, ¿no? Siempre vamos a observar el átomo de carbono de cuál sale ese grupo, para nosotros decir si es primaria, secundaria, ¿no? O terciaria. ¿Ya me lo di? Sí, es que me confundía porque en el alcohol era como que era el carbono que le acompañaba, de ese carbono tenías que analizar el siguiente, creo que era así. En cambio aquí era como que lo que están al costados o algo así era, ¿o no? No, en el caso del alcohol, ¿no? Es el carbono de donde sale el grupo OH, ¿cierto? No, no analizas al otro carbono, no. Es el carbono de donde sale el grupo OH. Entonces, si ese carbono es, por ejemplo, un carbono primario, entonces nosotros decimos que ese carbono es primario, ¿no? Ahora, en el caso de los nitrógenos,
Nosotros sabemos que el nitrógeno va a tener 5 electrones para formar enlaces, ¿verdad? Y que generalmente deja un par libre y solo tiene los 3 que está formando enlaces. Entonces, cuando esos se enlazan, ahí es donde nosotros tenemos a las aminas, ¿no? Si son primarias, secundarias o terciarias. Pero a veces tenemos en ciclos las aminas que están en ciclos, pero esas aminas que están en ciclos no van a tener sustituyentes, pero sin embargo van a ser aminas secundarias, ¿no? Porque no van a estar con un sustituyente de metil. El único, por ejemplo, a ver, aquí en la PPT. Por ejemplo, yo tengo acá un nitrógeno en un ciclo acá. Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esta estructura, por ejemplo, esto es una amina secundaria, ¿cierto? Pero mira, no tiene dos sustituyentes. Eso es lo que te trataba de hacer entender. No siempre van a tener sus dos sustituyentes. Generalmente van a tener los sustituyentes cuando se tiene una cadena abierta, ¿no? Porque vas a tener ahí los electrones libres para formar los enlaces, ¿ya? A ver, Miss, miren, una sí. pregunta. El sustituyente se refiere al hidrógeno, ¿no? No a los enlaces con carbono. El hidrógeno nunca es... El hidrógeno no es considerado sustituyente. Si es que ese hidrógeno es sustituido por un metil o por un alquil, a eso decimos sustituyente. Sí, a eso me refería, disustituido y sustituido. O sea, se refiere a que se puede sustituir al hidrógeno, no al, a los carbonos. A los carbonos No, a pues que los carbonos ya están saturados, pues ya no puedes enlazar más ya, porque máximo tiene el nitrógeno 5. Entonces, si está enlazado a 2 átomos de carbono, el otro a un hidrógeno y queda su par libre, no tienes más electrones, ¿no? Entonces, el tema de esta semana, ¿no? Que son los compuestos naturales, es prácticamente el resumen de todo lo que nosotros hemos visto, pero en uniones a esos grupos, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar estos compuestos naturales? Como su nombre lo indica, pues, ¿no? Son productos, son componentes que vamos a encontrar de forma natural. Por ejemplo, el olor de las plantas, el color de las plantas, el color de las frutas, ¿no? El color de las verduras, por qué una fruta tiene ciertas propiedades o un alimento tiene ciertas propiedades, es justamente debido a esos compuestos que presentan, ¿no? Que son los compuestos naturales. Entonces, estos compuestos naturales van a presentar estructuras, ¿no? Enlaces entre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno e hidrógeno, que son los componentes principales conocidos como los organógenos, ¿no? Que son el grupo CHON. Siguen manteniendo ese grupo de química orgánica, ¿no? Solo que aquí ya vamos a ver que estos al formar estructuras más complejas, ¿no? Van a formar compuestos conocidos como los fenoles, los carotenoides, ¿no? Esteroles, vitaminas, entre otros. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que saber? Porque aquí no vamos a ver nomenclatura, ¿ya? Todas estas estructuras que van a ver a continuación no se estudia nomenclatura, pero sí hay que resaltar que ustedes tienen que saber reconocer el grupo o la base de los compuestos que vamos a ver a continuación, ya que esa base va a ser la que va a dar la característica a esa clasificación de compuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí los compuestos fenólicos, ¿no? Los compuestos fenólicos que ya nosotros hemos estudiado en su momento, se refiere al anillo de benceno con el grupo H, ¿no? Que saben ustedes que eso se llama fenol. Ahora, otra propiedad que tiene el anillo de benceno es que este puede ser disustituido, como también ya lo hemos visto en la clase de bencenos. Y al ser disustituido, ustedes tienen las siguientes opciones. Posición 1, 2, como están viendo en esa nomenclatura que también ya se estudió.
posición 1,3, posición meta, o posición 1,4, que es la posición para, ¿no? Ahora, estos grupos fenoles o estos compuestos fenólicos tienen un nombre común dentro de del mundo de los productos naturales, ¿no? Los fenoles, que son posición 1,2, ¿no? Se conocen como catecol. Y esto sí es lo que tú tienes que fijar. En este tema de química de productos naturales es más memoria, ¿no? Ustedes tienen que fijar que esta estructura con las posiciones de los hidroxilos 1,2 se llama catecol, porque las estructuras de los compuestos de los productos naturales vamos a ver que van a ser anillos tal vez acoplados a este grupo catecol o a este grupo resorcinol, ¿no? Esto se llama resorcinol cuando tenemos el grupo H en esa posición 1,4, ¿no? Y se va a llamar hidroquinona cuando nosotros tenemos esos grupos OH en la posición 1,4, ¿no? Acá era 1,3 y acá es 1,2. Entonces, eso sí tienen que fijar, ¿ya? Catecol, resorcinol e hidroxiquinona. Esos son los compuestos fenólicos cuando tenemos dos OHs sustituidos en las diferentes posiciones. No tenemos más opciones para el grupo OH. Si ustedes continúan girando ese grupo OH, van a encontrar repetida alguno de esos compuestos fenólicos, ¿no? Y aquí Profesora, podemos ver, disculpe, sí, esa también era mi duda, que todos los gráficos que vemos durante esta semana vamos a tener que memorizarlo porque creo que en el material del boletín aparece, digamos, anillo de reconocer si claro, es anillo de catecol o resorcinol. Sí lo tenemos que es por memorizar, eso. ¿no? Ahora, cada estructura que yo les vaya mostrando son las estructuras que yo que necesitan aprenderse, porque en realidad no son todas las que están acá, ¿no? Por ejemplo, aquí el resveratrol, no necesitan aprenderse el resveratrol, ¿no? No necesitan aprenderse, por ejemplo, aquí estructuras grandes como exactamente la forma del licopeno, ¿no? O estructuras, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el citosanol, el campestanol, no, pero sí es importante que ustedes identifiquen cuál es la clasificación, ¿no? En el caso de los esteroles, por ejemplo, hay una base y esa base es esta de acá, que son los ciclopentano per hidrofenantreno. Eso sí tienen que saber, por ejemplo, porque cuando tú identificas ese grupo, todos esos anillos, entonces tú ya sabes que estás hablando de los esteroles. ¿Correcto? Tú ya sabes que estás hablando de los esteroles. Entonces, cada vez que yo resalto una estructura es porque esas estructuras sí tienen que saber. Y consecuencia de ello, ya ustedes van a poder ver las clasificaciones, porque en las preguntas no te van a decir, nombra el nombre de dicha estructura, ¿no? Y tú vas a tener que saber que eso es el citocesterol. No, no te van a preguntar. Pero sí te pueden preguntar, te van a colocar dicha estructura, no sé si te darán o no el nombre, me imagino que sí, si no, ni te lo mencionarán, pero te van a preguntar, ¿no? Dicha estructura es un esterol. Dicha estructura presenta hibridación, porque si ustedes han revisado las preguntas de esta semana, ¿no? Es prácticamente todo lo que hemos visto en química orgánica, ¿no? En cuanto a lo que son grupos sustituyentes, carboxilos, carbonilos, hibridaciones, ¿no? Resonancias y algunas que otras propiedades con respecto a esta semana, ¿no? Entonces, es todo lo que hemos visto anteriormente, más un poquito de las bases de los grupos de los productos orgánicos, ¿ya? De los productos naturales. Sí, Melody, es lo mismo, eso es, pero ahí, Melody, ese sombreadito que veo en la parte interna, ¿es el benceno? Ah, sí, Miss. Sí, ya, pues sí, si es que es el benceno, estamos hablando del catecol. O sea, no importa las posiciones de los grupos OH, siempre en cuando estén en la posición
1 y 2. No importa si es derecha, Sí. izquierda, mirando arriba, mirando abajo. Siempre que sea 1 y 2, eso va a ser el catecol. ¿Ya? Mis, Dime, Einer. y pueden juntarlo con otros grupos funcionales, como puede el aldehído, ¿sí? Y pueden, digamos, nombrar el compuesto aldehído catecol. Las reacciones que van a ocurrir, Einer, son las reacciones que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros que sabemos que los grupos OH son propensos a reaccionar con los carboxílicos, ¿no? Entonces, esto sí va a estar propenso a reaccionar con un grupo carboxilo, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas formar lo que es, por ejemplo, un grupo de lo que es el grupo de los ésteres, ¿no? Pero ya no hablamos de ésteres, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, las estructuras de la lactona? No sé si se recuerdan, igual ahora que vamos a hacer este repasito, ahí les voy a dibujar. Entonces, la lactona es un grupo que tiene el carbonilo con la O, que es más o menos la estructura que tiene el éster, ¿no? Y eso se da justamente cuando tú tienes no solamente compuestos fenólicos, ¿no? En realidad también con alcoholes. ¿Por qué? Porque ahí la sustancia que está propensa a poder formar enlace es justamente ese hidroxilo, ¿no? Con ese grupo carboxilo. Entonces, esa es la reacción que podría estar, que podría ocurrir con estos grupos fenólicos. ¿Ya? Esa reacción es más propenso a oxidarse, ¿no? Claro. Por el OH. No está viendo oxidación, Einer, acá. Tú estás enlazando. Una cosa es que tú digas, esto se oxida. Ah, entonces cuando esto se oxida, ya esto pasará a formar aldehído y si sigue su oxidación, perdón, a acetona, ¿no? Y si es que sigue su oxidación, pasará a ácido carboxílico. Pero otra cosa es cuando reacciona con otra sustancia formando un enlace. No te confundas, ¿de acuerdo? Sí, ¿Me entiendes? sí. Ya. Ya, listo. Entonces, esa base de los compuestos fenólicos, eso sí tienen que saber, ¿ya? Entonces, anoten ahí catecol, resorcinol e hidroxiquinona, ¿no? Son los compuestos fenólicos. Ya sabemos que los compuestos fenólicos son diferentes a los alcoholes. No por el hecho que tengan el grupo OH vas a decir que es un alcohol, ¿ya? Es un fenol y fenol es diferente a alcohol. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otros compuestos también que son fenólicos, ¿no? La característica de los fenoles es por tener el anillo de benceno y los grupos OH. Son compuestos que tienen dos grupos en las posiciones 1, 2, 1, 3, 1, 4 que acabamos de ver, o también puede ser en las posiciones que le permite enlazarse a ese anillo de benceno con tres sustituyentes, ¿no? Que sería en este caso los, perdón, las posiciones 1, 3, 5 si son intercaladas o las posiciones 1, 2, 3. En este caso, por ejemplo, el pirogalol está en la posición 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, estas estructuras con tres grupos OH en esta posición, por ejemplo, 1, 2, 3, eso es el pirogalol, y ese pirogalol cuando está con el grupo carboxílico. Acá, por ejemplo, ya estamos viendo la incorporación del ácido carboxílico, ¿no? Aquí vemos este COO, que son los grupos fenólicos, los compuestos fenólicos carboxílicos, ¿no? Entonces nos dice aquí, nosotros ya sabemos la jerarquía en este caso, ¿no? Porque el grupo OH va a presentar menos jerarquía que el carboxílico. Por eso es que su nombre de esta sustancia va a tener prioridad con respecto al carboxílico.
Esto se conoce como el ácido gálico, ¿ya? Esto se conoce como el ácido gálico. Nos dice, puede estar, están presentes los grupos carboxilos, que es del carboxílico, e hidroxilos, que son los grupos OH, ¿no? Y sabemos el nombre de ellos. Nos dice que su nombre de ellos van a ser ácido hidroxibenzoicos. ¿Por qué? Porque son uno, aquí va a tener prioridad, ¿no? 2, 3, 4, 5, como dice aquí, ácido 3,45 trihidroxibenzoico. Porque tú ya conoces a esa estructura base, ¿no? Que es el anillo de benceno con el ácido carboxílico. Eso se conoce como el ácido benzoico, ¿no? Por eso decimos ácidos hidroxibenzoicos o también decimos los ácidos hidrocinámicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una estructura aquí, el anillo de benceno con el grupo OH. Y aquí también está ese grupo carboxílico, ¿no? Entonces, ¿quién va en este caso a mandar? Aquí siempre que tiene más peso es nuestro grupo carboxílico. Ahí no tenemos problema, es una estructura pequeña, ¿no? Entonces, cuando son estructuras pequeñas, tranquilamente podemos identificar cuál es el que manda. Esto sería mi cadena, ¿no? Y esto sería ya el sustituyente, ¿no? ¿Cómo se conoce este compuesto? Esto se conoce como el ácido P. ¿Por qué es P? A ver, ¿quién me dice por qué es P? Para. ¿Alguien se da Por eso? Por las ubicación. posiciones, ¿no? Por las posiciones que son 1, 4, que es la posición para Kumari, ¿no? Entonces, eso es la forma que va a tener estas estructuras de los fenólicos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el resveratrol, ¿no? Ya es una Profesora, estructura más, sí. profesora, en el anterior, ¿por qué va entre paréntesis el 4-hidroxifenil? Ah, porque es una nomenclatura que está dentro de otro sustituyente. Tu cadena principal es este, 1, 2 y 3. Y en el 3 tienes el sustituyente que es el fenil, ¿verdad? Entonces nosotros no habíamos visto esto. Nosotros hemos estudiado como nomenclatura ácido, 3-fenil y el nombre del ácido, ¿no? Que como es 3, eso será prop y como es doble, propenoico. Así hemos estudiado. Pero ¿qué pasa ahora? Como ya hemos mencionado, las estructuras van adicionándose con otros grupos, se van volviendo más complejas. Sí, Mi no sería prop 2N, boico. Bueno, claro, claro, lo mismo que acá, ¿no? Propendosenoico, exacto. Pero en este caso, en el fenil, ya tú tienes un sustituyente, ¿no? Entonces, para que tú distingas, tú no vas a colocar simplemente ácido, 3-fenil, 4-hidroxi. ¿Por qué? Porque puedes confundir que dentro de la cadena principal, en el carbono 4 es un hidroxi, lo cual inclusive estarías colocando algo erróneo. ¿Por qué? Porque tu cadena es de 3 y estás colocando un 4, entonces estarías colocando una nomenclatura totalmente incorrecta, ¿no? Entonces, cuando tú tienes sustituyentes dentro de otros sustituyentes, se utilizan los paréntesis, ¿no? Y en estructuras más complejas, dentro de estos sustituyentes hay otros sustituyentes y que en un punto uno puede utilizar por eso las notaciones primas, ¿no? Las notaciones primas que nosotros utilizamos al nombrar un compuesto, ¿no? Por eso es que tú tienes aquí paréntesis para indicar que este sustituyente sale de otro sustituyente que está dentro de la cadena principal de ese propano. Pero eso nosotros no lo vemos, ¿no? Nosotros no estudiamos nomenclatura de uno y de otro no. Por eso es que no, aquí no vemos nomenclatura, ¿no? Solamente colocan el nombre para que ustedes tengan una referencia, ¿no? Cómo nombrar dichos compuestos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el resveratrol, ¿no? Que también vemos que son dos anillos de bencenos hidroxilados unidos con un doble enlace. Entonces,
Este resveratrol, por ejemplo, ¿no? Ya entrando a las propiedades de los compuestos orgánicos, de los compuestos de los productos naturales, es un componente, un poderoso antioxidante, ¿no? Entonces dice aquí, presenta dos anillos fenólicos unidos por un grupo vinílico y presenta isomería de cis-y-trans. Como tiene aquí el doble enlace, ustedes saben que toda estructura que tiene doble enlace va a tener dos posibilidades de formar sus estructuras, ¿no? La formación de tipo cis o la formación de tipo trans. Entonces aquí tal vez en esta estructura ustedes no puedan visualizar así rápidamente, pero si colocamos, por ejemplo, ese doble enlace, ¿no? Este doble enlace de esta manera, y aquí colocamos toda esa estructura que vamos a llamarle un X, ¿no? Y aquí la otra estructura que voy a llamarle un Y. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una posición opuesta, el cual va a ser tipo trans, ¿no? Pero cuando yo tenga esa estructura de esta manera, va a formar una estructura de tipo cis. Entonces, siempre que tengamos estructuras con doble enlace, ustedes tienen esa posibilidad de nombrarlos, ¿no? Y por eso dicen, ¿la estructura tiene cis y trans? Sí, tiene cis y trans. ¿Correcto? A ver. Mm, Dice, ella estaría formando un equipo que era que el hidrógeno y el enlace entre hidrógeno. Se va a una molécula de agua, Melody. Cada vez que tú formas una sal, se va a una molécula de agua. ¿Te acuerdas? Sí, Miss, eso justo estaba viendo porque dije, se forma agua y como que tiene sentido un poco, pero me tenía duda porque era que la parte del hidrógeno era el que se iba y no un oxígeno o algo así, ¿no? El oxígeno se va del OH del potasio, ¿no? Y el hidrógeno se va del grupo carboxílico. Y entonces ahí forma el agua y ya se forma la sal, ¿no? En toda reacción de formación de sal, si tú revisas desde inorgánicas, sales aloideas, sales oxisales, siempre se forman agua, ¿ya? Siempre se forman agua. Miss, ¿y eso tiene la forma de un éster? ¿Cuál? ¿El compuesto que estamos viendo ahorita? ¿El que has mandado, Sí, ajá. No, es una sal, no es un éster, Es que como ¿no? ¿Para tenía qué es? el COH y el OH y eso pasaban, pero no, ¿no? No. Un éster es esto, Melody. O sea, tú tienes aquí esto de acá. Ahorita tú lo estás asociando con un sodio, ¿no? O un metal cualquiera que puede ser enlazarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí, esta es una sal. Pero para que sea un éster, si bien es cierto, esto es la estructura del éster, pero el que acompaña para que sea un éster, ¿no? Tiene que ser otro compuesto orgánico, o sea, tiene que ser esa forma, tal cual, ¿no? Si no, no es éster, ¿ok? Y Entonces, entonces está lo que es saponificación. claro, aquí se forma lo que es una sal orgánica. Ay, una sal orgánica. Y la saponificación se da cuando tú tienes estos carboxilatos, pero que derivan de ácidos grasos de cadenas extensas, ¿no? Entonces ahí se da la saponificación. Tienes que distinguir que se utilizan los grupos carboxílicos con cadenas superiores a 12, 14, 18, 20. ¿Ok? Gracias, Miss. Sí. Listo. A ver. Sí, Cintia, ahí vamos a terminar de explicar, ahí vemos los ejercicios, ¿ya?
con un doble enlace, Einer. Pero ¿cómo lo ordeno? Siempre me equivoco. O sea, ¿cuál va arriba, cuál va abajo? ¿Cómo identifico si es? No tienes más posibilidades, solo tienes esas dos. Entonces ahí tu referencia, ¿no? Es que tú ubiques bien a tu doble enlace. Tu doble enlace es este. Listo. Acá este carbono que está aquí y este carbono que está aquí. Este carbono tiene acá ya está formando un doble enlace. Acá está formando uno, entonces el otro que te queda, ¿qué es? Sí o sí es el hidrógeno. Igual aquí, ya tienes dos, te queda uno, entonces el otro que te queda, ¿qué es? Es el hidrógeno. Entonces, cuando tú dibujas, tú solo tienes dos enlaces, uno y dos. Entonces, no tienes otra opción, uno arriba el hidrógeno y el otro aquí, igual al otro lado. Si quiero, pongo acá el hidrógeno y el otro, que sería todo esto aquí, que voy a llamar, no sé, bolita con prima, iría aquí. No, ahora, ¿cómo dibujas aquí toda esta estructura? Y ahí ya, eso no importa si tú lo dibujas chueco, para arriba, para abajo, mientras que sea la misma estructura. Porque el que te va a indicar cis o trans es la forma en que tú coloques esto de aquí. Pero en realidad, ni deberían de hacerse problema porque ustedes no les piden jamás de los jamases dibujar las estructuras cis o trans. Solo les preguntan, ¿tienen cis o trans? Entonces, ustedes solamente ven, hay un doble enlace, ¿tengo esas dos posibilidades de colocar? Sí. Ah, entonces si tengo esas dos posibilidades de colocar, la estructura tiene cis y trans. No me complico cómo voy a hacerlo, no, porque ya muchas veces son estructuras más largas y ahí les puede confundir, pero ustedes tienen que saber si hay doble, entonces sí tienes isomería geométrica, ¿no? Tiene isomería geométrica. Miss, ahí el resveratrol estaría con isomería trans, entonces, ¿cierto? Claro, aquí el resveratrol, veo aquí, bueno, a ver cómo está aquí el resveratrol. En realidad, se siente ahí, no puedes saber qué estructura tiene el resveratrol, ¿no? Al parecer, si yo giro un poquito, puede ser, si es que esto está hacia arriba y esto está hacia abajo, ahí podría decir que es cis, perdón, que es trans, ¿no? Entonces, las estructuras no les van a preguntar así, ¿no? Tal cual, ¿qué estructura es? Para que te puedan decir así, ¿es cis o trans? Tienen que darte bien claro, ¿no? Una forma que tú sí puedas saber que estos están en transversal o una forma que estén así en el mismo lado. Claro, Ana, tiene los dos. Esto tiene los dos, cis y trans, sino que Cintia estaba indicando que así como está aquí en esta estructura, es trans. Aparentemente podríamos pensar que sí, porque si tú analizas aquí, este enlace, si esto va a girar de esta manera, este enlace pareciera que está yendo hacia arriba, entonces, y este está yendo hacia abajo. Entonces da la impresión de que este resveratrol que estamos viendo aquí es una estructura trans. A eso se refiere Cintia, ¿verdad? Pero, Sí. exacto. Podría ser, pero no hay esa seguridad, ¿no? Porque las moléculas son ópticas, giran, entonces no. En cambio, cuando a ti te digan con seguridad qué estructura es cis o trans, tendría que ser de esta manera para ahí nosotros tener la seguridad de que sí es cis o trans, ¿no? Así como está aquí, no te pueden preguntar. A lo mucho te pueden decir, dicha estructura, ¿tiene isomería trans? No, perdón, ¿tiene isomería geométrica? Sí, sí tiene isomería geométrica, ¿no? Que van a ser los cis y trans, ¿ya? Entonces, todos los compuestos que tienen doble enlace van a presentar siempre esas isomerías espaciales, que son isomerías geométricas, ¿no? Entonces, hablando de este resveratrol, ese resveratrol es un componente poderoso antioxidante, ¿no? Un poderoso antioxidante. Y los compuestos antioxidantes van a tener una función muy importante en nuestro organismo, ¿no?
Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de productos naturales, que es el tema que estamos viendo en esta semana, ustedes han visto que inclusive hay medicina, ¿no? A base de los productos naturales. ¿Por qué? Porque estos productos naturales tienen muchos beneficios debido justamente a las sustancias químicas que van a presentar, que son los flavonoides, los carotenoides, las antocianinas, ¿no? Todos estos van a tener efectos que van a evitar que las células, hablando por ejemplo desde el punto biológico, de que las células se oxiden, ¿no? De que nuestra piel, por ejemplo, se envejezca, ¿no? Cuando se envejece la piel es porque está ocurriendo una oxidación de las células. Y hoy en día, cuando uno compra, por ejemplo, productos de belleza, cremas, sobre todo las cremas que son enfocadas para arrugas, tienen resveratrol, ¿no? Es el componente principal de todas las cremas de noche, ¿no? Ustedes ahí, si su mamá hay una cremita de noche, van a ver, ahí dice resveratrol, si son cremas dermatológicas, ¿no? Porque las cremas cosméticas de supermercados, de que no tienen una función correcta, entonces esos no tienen nada, esos solo tienen grasita nomás, ¿no? De humectación. Pero las cremas que sí funcionan son aquellas que tienen componentes químicos, ¿no? Ya adicionados en formas de nanopartículas, ¿no? Sí. No necesariamente Bambas, Ana, no, 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 porque por ejemplo hay muchas marcas cosméticas. Cuando ustedes compren un producto, bloqueador Umbrella. Me suena, me suena. No recuerdo muy bien, pero sí me parece que me suena, me suena, me suena. Por ejemplo, cuando ustedes compran un producto, ahorita todavía ustedes están con la piel así, como se dice, la piel de bebé que todavía no se les va a ver las arrugas, ¿no? No, no se ven afectados por nada. Pero cuando ustedes deberían, van a comenzar a utilizar sus productos de cuidado porque lo tienen que hacer en un momento. Lo ideal es que sí, pues exista una, una cultura de limpieza desde chiquititos, ¿no? ¿No? Entonces, claro, el acné también por muchos factores, ¿no? Pero para que una persona tenga una piel muy bonita, tiene que tener una disciplina de piel desde muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Entonces, es importante que ustedes poco a poco incorporen, ¿no? En sus rutinas sus cuidados de piel y todo eso. Entonces, eh, los productos, por ejemplo, por ejemplo, ¿saben qué es bueno para el acné? Así algo natural y barato es la manzanilla, ¿no? Ahí ustedes hacen agüita de manzanilla y se echan en la piel. Es como que ayuda, es como un astringente, ¿no? No sé si ustedes han visto, antes hay varios productos hoy en día, ¿no? Que sirven justamente para poder evitar que te ayude a la grasita de la piel, ¿no? El acné generalmente da por dos factores, ¿no? Cutis graso o a veces estrés, ¿no? Entonces la manzanilla es un producto natural, por ejemplo, ¿no? El sol, claro que sí, Einer. El sol tiene radiación ultravioleta. La siguiente semana, por ejemplo, ya vamos a ver, creo que eh, contaminación, creo que es la otra todavía, ¿no? Donde hablamos de la radiación UV, la radiación ultravioleta, ¿no? La radiación IR. Entonces, cuando esa radiación llega a la piel, Einer, ataca los electrones de tu célula, ¿no? Entonces le deja ahí, pues las diapositivas, también por ahí he visto que había unos, unos puntitos, más adelante creo que está, que justamente van a ser, a eso se les conocen como los electrones radicales libres, ¿no? Entonces, como en clase les explicaba, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está expuesto al sol, ¿no? Uno está expuesto al sol, llega la luz solar a la piel. Y todas tus células, ustedes saben que todo nuestro cuerpo está a base de compuestos químicos, pues, ¿no? Son electrones, átomos que ganan, pierden electrones, y es cuando entra la radiación UV, ¿no? Si no tienes protector, llega la radiación UV y ¿qué hace a tu célula? Dejarlo con un electroncito libre,
¿no? Obviamente tú no ves tu electrón, pues, ¿no? No vas a estar buscando, a ver, ¿dónde está mi electrón libre, no? No se ve. Pero a nivel celular, pues, tenemos muchos electrones libres, ¿no? Que por efecto de esa radiación ultravioleta quedan dispuestos que cuando viene en este caso el oxígeno, ¿no? El oxígeno, ¿qué pasa? ¿Qué hace a la célula? Le realiza un proceso de oxidación. Y hablando de la belleza, la oxidación vendría a ser lo mismo a envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando se va oxidando nuestra piel, uno se va envejeciendo. Por eso es que cuando uno usa bloqueador, protege la piel, viene la radiación UV y no pasa nada. No hay electrones libres porque tu piel está protegida. Entonces tu piel no se oxida y por lo tanto el envejecimiento es más lento, ¿no? Entonces los productos, por ejemplo, de bellezas que tienen resveratrol, ¿no? Que son las cremas de noche. Estos lo que hacen es, por ejemplo, tú te expusiste todo el día, no solamente por exposición al sol, ¿no? Sino que también por alimentación u otros factores. Por ejemplo, estar con tu celular también te quita, ataca tus células y te deja electrones libres, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, pasan hasta muy tarde con su celular viendo, no se dan cuenta que cuando ustedes amanecen con los ojos o la mirada diferente, con los ojos cansados, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque efectivamente la pantalla, el celular, la laptop, ¿no? Todo eso, exacto, estamos todo el día, toda esa radiación que tiene el celular, que tiene la laptop, se conoce como luz azul, ¿no? Y es también un factor que envejece la piel, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como dice este Melody, nos oxidamos, así es, Melody. Todos los días nos oxidamos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se levantaron, se lavaron su carita, todo, y ¡pum! Se expusieron al celular o al laptop porque están estudiando, ¿no? Entonces ya estás frente a una radiación que está alterando tus células. Obviamente que ustedes no van a ver ese cambio de la noche a la mañana, eso se ve con el tiempo, ¿no? Las células envejecen con el tiempo. Entonces, cuando ustedes no salgo a la calle, dicen, ¿no? Entonces no uso, por ejemplo, no uso bloqueador. Ah, no, ¿por qué no voy a estar expuesta al sol? No, no solamente es el sol, sino también es las radiaciones de los celulares o las radiaciones de las laptops, ¿no? Entonces, por eso es importante esos antioxidantes, ¿no? El resveratrol. Ahora, la clasificación de los compuestos fenólicos, ¿no? Va a depender mucho de los grupos sustituyentes que van a presentar, ¿no? Esta base es la que sí tienen que aprenderse, ¿no? Reconocer, esto es la base de los flavonoides, ¿ok? Entonces, ¿qué dice acá? Flavonoides. ¿Qué son los flavonoides? Son un tipo particular de polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Fenol es aquel benceno que está compuesto por el grupo OH, ¿cierto? Y cuando hay muchos OHs, entonces llamamos de polifenoles. Entonces, esta es la estructura base de los flavonoides. Ustedes tienen que saber identificar los anillos, cómo es que se analizan, porque por ahí han visto preguntas en el anillo A, en el anillo B, en el anillo C, ¿no? Encontramos tal, en el carbono 3, en el carbono 8 se encuentra un sustituyente, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber identificar. Dime, Ilma. ¿Esos, las letras de los anillos siempre lo dan o ya es predeterminado? No, no, no. Ustedes tienen que saber. A ustedes no les van a colocar ninguna letra del anillo. Ustedes tienen que saber que este anillo que está aquí es el anillo A, esto es el anillo B y esto es el anillo C. Entonces, por eso les estoy diciendo, esta estructura tienen que saberlo. Tienen que reconocer que esto es la base de los flavonoides. ¿Ok?
Entonces, cuando estos flavonoides van a encontrarse sustituidos, como pueden ver ahí, por diferentes grupos OH, entonces vamos a ver que ahí es donde se da esa clasificación, ¿no? La clasificación de las flavonas, del flavonol, de la flavonona. Entonces, eso ustedes no necesitan saberlo, ¿no? Porque no son los únicos, ¿no? En realidad son varios compuestos que van a tener esas estructuras. Por ejemplo, aquí la estructura de la pigenina, de la luteolina, ¿no? Ustedes no necesitan aprenderse de cabeza esas estructuras, pero sí que sí necesitan identificar qué cosa es. Entonces tú ves aquí la base y esa base ¿a qué corresponde? A la base de los flavonoides, ¿no? Mira la base, esto es la base, esto es la base de los flavonoides. Y ya esa base de flavonoides se va a encontrar sustituida, ¿no? Con otros grupos hidroxilos, ¿correcto? Miss, En- disculpe, sí, ¿se podría decir que es como el benceno y sus derivados así? Es como los algo así, flavonoides. Ajá. Y siempre claro. van a estar ordenados A, C, B. Así va a ser, exacto. Eso ya siempre va a ser así. Siempre, por eso ahí les digo, tomen nota esto, ¿no? El grupo siempre va a ser. Entonces las preguntas, en el anillo A, ustedes ya saben cuál es el anillo A. Eso va a estar sí o sí establecido así, ¿ya? Ya después van a variar los grupos hidroxilos que estás viendo acá, ¿no? Ahora, de acuerdo al análisis que nosotros hacemos en los compuestos orgánicos, por ejemplo, cuando tenemos los grupos OH, ¿no? ¿Cómo influyen en las propiedades de los flavonoides? Los grupos OH van a influir en cuanto a su solubilidad, porque estos van a generar fuerzas de puente de hidrógeno, lo cual le va a dar una característica polar a la sustancia. Y al darle una característica polar, eso significa que los flavonoides van a ser solubles en agua, a pesar que son estructuras complejas, pero esos grupos OH van a permitir que tenga una afinidad por los solventes polares. ¿Ok? Entonces, hay estructuras que son mucho más grandes, mucho más complejas, que vamos a ver más adelante, y que por un lado de la cadena tienen grupos OH y por el otro lado de la cadena no tienen. Entonces, esas moléculas van a tener inclusive un comportamiento doble, o sea, y se conoce como grupos, el lado que es afín al agua, decimos que son los grupos hidrofílicos, y decimos que los grupos que no son afín al agua van a ser hidrofóbicos, ¿no? O lipofílicos también decimos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes siempre se den cuenta si las estructuras tienen grupos OH que van a permitir que esa sustancia tenga una afinidad por los solventes polares, ¿no? Si esto, por ejemplo, tuviera solo un grupo OH, va a ganar generalmente la estructura apolar porque es más grande, más pesada. Entonces el grupo OH no va a influir mucho en cuanto a o ayudar a su solubilidad. Pero si ya hablamos de polifenoles, los polifenoles sí van a ser solubles en su mayoría en agua, ¿ok? Por esas fuerzas intermoleculares que van a presentar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otros compuestos, antocianinas, flavonol, ¿no? Dice, solo se encuentran en los alimentos vegetales. Son sustancias que cumplen una función en la planta, como por ejemplo, protegerlos de los rayos solares, atraer depredadores para dispersar las semillas, ¿no? Y que el cuerpo tiene propiedades para la salud como los antioxidantes, que disminuyen el colesterol, que protegen el estómago, antiinflamatorios, ¿no? Por eso se utilizan mucho las hierbitas, ¿no? Los matecitos, por ejemplo, ¿no? Un matecito de tal, un matecito de tal. ¿Por qué? Porque muchos de estas hierbas pues tienen justamente estos productos orgánicos que van a ayudar a equilibrar nuestro organismo. Los productos orgánicos de alguna otra manera van a ayudar a que nuestro organismo, ¿no? Se equilibre, se compensen las cargas, ¿no? Nosotros cuando estamos desequilibrados en general, en todos los aspectos, es donde comienza un problema.
¿no? Entonces, cuando uno nace sanito, nace bonito, ¿sí o no? Nace prácticamente con todas las reacciones bioquímicas en nuestro organismo, ok, pero eso se va desequilibrando a medida que nosotros vamos creciendo. ¿Y qué influye? Mucho influye la alimentación, ¿no? Si, por ejemplo, hay una persona que no le gusta comer verduras, va a hacer que en su organismo exista un desbalance, una falta de vitamina A, una falta de vitamina C y por consecuencia de ello vienen las enfermedades. Si hay una persona, por ejemplo, que le encanta todos los días ir a comer su chatarrita, es amante de las frituras, ¿no? eh, Le encanta todo, por ejemplo, muchas gaseosas, entonces hay un exceso de carbohidratos, hay un exceso de los lípidos que finalmente esas grasas se van a acumular, ¿no? Se acumulan en las arterias y ahí viene el problema, ¿no? El problema del colesterol. Entonces, cuando uno tiene un problema, ahí ya comienza la enfermedad, ¿no? Le metes ají en todo. Bueno, creo que así somos todos los peruanos. Yo también como bastante ají, pero lo importante, ¿saben qué es? Lo importante no es que ustedes no coman, ¿no? No es que no coman, sino que lo importante es que ustedes coman todo, que es que balanceen, porque cada alimento tiene una función, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes, así como comen su grasita, coman su fruta, ¿no? Coman sus verduras, coman sus menestras, ¿no? Coman todo. Cuando digo todo es prácticamente todo. ¿Para qué? Para que ustedes reciban en su alimentación carbohidratos, lípidos, vitaminas, ¿no? Todas las vitaminas para que ustedes puedan tener en su organismo y puedan ocurrir las reacciones correctas que son las reacciones bioquímicas, ¿ya? Entonces, eso es. Por ejemplo, alimentos que ayudan a no envejecer. ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿Cuáles son los alimentos que te van a ayudar a mantenerte jovencito? ¿Hay o no hay? Claro, chicos, hay. ¿Saben qué es lo bueno de ser químico? Que el químico sabe todo como los alimentos, en la belleza, en todo en realidad, en muchas cosas, ¿no? Inclusive un químico sabe qué productos utilizar para el blanqueamiento de los dientes y uno mismo se hace sus tratamientos y todo lo demás, ¿no? Eso es lo bueno de saber, de ser químico. Entiendes cómo funciona el proceso, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, claro, para una piel perfecta, así es, Ana. Por ejemplo, ¿no? Ya, nos envejecemos, entonces está ocurriendo un proceso de oxidación. ¿Qué tenemos que hacer? Consumir antioxidantes. Si somos pobres, no tenemos para nuestras cremas de resveratrol, ¿no? Entonces tengo que utilizar mis productos naturales, porque también en los productos naturales hay salvación, hay medicina natural, ¿no? Entonces, los productos naturales, ¿no? Que ayudan, por ejemplo, como antioxidantes, ¿no? Como antioxidantes, son todos aquellos que tienen antocianinas, ¿no? Por ejemplo, el maíz morado, tomar chicha morada es un poderoso antioxidante. Apunten, apunten, chicha morada, ya no gaseosa. Ahora en tus almuerzos, chicha morada, baratito nomás. Vas ahí a los mercados, te compras tu maíz morado. Creo que el kilo cuesta 3, 4 soles, 5 soles y te haces tu chicha morada para la semana. Poderoso antioxidante. Las fresas, por ejemplo, las moras, ¿no? Eh, Eso te deja morado los dientes, Miss. ¿Cuál? ¿La chicha Einer? Pero después te tienes que lavar los dientes, pues, Einer. No, ¿cómo te va a dejar morado? Pero sí, o sea, el maíz morado, por ejemplo, el maíz morado también se utiliza como tinte, ¿no? Se utiliza como tinte el maíz morado, ¿no? Es un tinte natural. Obviamente ahí tienes que ya conocer un poquito de tintura, ¿no?
para que un tinte fije, por ejemplo, a una ropa, a una prenda, ¿no? A una tela, ¿qué cosa tienes que utilizar? Entonces, ¿utilizan el maíz morado como tinte? Sí, también lo utilizan. Pero no en los dientes, no va a ser tan poderoso esa mancha que te vas a quedar con los dientes morados, ¿no? O de repente estás haciendo muy concentrado la chicha, pues, Eine. Bájale, hazle una dilución 1:1 ahí para que disminuya la coloración. Aplica tu química ahí, ¿ya? Entonces, todos los frutos rojos, todos los alimentos que tengan esa coloración roja, morada, son poderosos antioxidantes, ¿ya? Son poderosos antioxidantes. Entonces, esos son muy buenos para poder ayudar a nuestras células. Bien, ahora. Otra clasificación de estos compuestos fenólicos, y como ya pueden ver, estructuras más complejas, son los famosos taninos, ¿no? Los taninos se van a clasificar como los taninos hidrolizables, ¿no? Que son aquellos que se van a romper los enlaces, ¿no? Cuando ocurre una hidrólisis es porque hay una ruptura de enlaces y para que pueda ocurrir una hidrolización, significa que esos compuestos vienen de una reacción química. ¿Cómo se forman esos taninos? Dice, posiblemente son los compuestos fenólicos o polifenólicos de mayor tamaño, o sea, los más extensos, ¿no? Son ésteres de ácidos fenólicos, que ya hemos visto cuáles son los ácidos fenólicos, ¿no? Son los ácidos carboxílicos que están unidos a los grupos fenoles con, en este caso, un carbohidrato que estamos viendo aquí, que es el azúcar, ¿no? Entonces, eso es un tanino hidrolizable, ¿no? Los taninos condensados, dice, son resultados de la polimerización de unidades del compuesto flavantresol como la catequina por enlaces de carbono. Los fluorotaninos. ¿Necesito saber todo esto? No, esto es solo para que ustedes vean las estructuras, ¿ya? Para que ustedes vean qué cosa es la clasificación de los taninos, cómo se da, ¿no? Entonces, esa clasificación va a ser de acuerdo al tipo de reacciones que van a sufrir los reactivos, en este caso los polifenoles, ¿no? Con otros grupos, con otros compuestos, ¿no? Haciendo que esas estructuras pues sean mucho más grandes, pero como base ustedes siempre iban a estar observando ese anillo de benceno con los grupos OH, ¿no? Miss, en esa parte cuando me habla de polimerización, ¿qué era la polimerización? La polimerización es una reacción donde tú vas a formar cadenas extensas, cadenas más largas, ¿no? Generalmente cuando tienes la formación de los dobles enlaces, ¿no? Esa es la definición de polimerización. Es una reacción muy amplia, muy extensa, que no solamente ocurre aquí en los taninos, sino también, por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado los alquenos, ¿se acuerdan de la clasificación de las reacciones? Entonces hablamos de reacciones de polimerización, que era justamente para la formación de los poliuretanos, por ejemplo, ¿no? Que es la formación de los plásticos. Ajá, exacto. Les estaba explicando, Ana, les estaba explicando aquí, ¿no? Más o menos para que ustedes vean, ¿no? ¿Por qué se dicen taninos hidrolizables? Porque estos al momento que se rompen los enlaces, se separan básicamente en precursores, llamamos a los reactivos, ¿no? A los reactivos que han sido empleados para la formación de este compuesto, ¿no? Entonces les estaba dibujando acá para que distingan aquí, por ejemplo, carboxílico, por eso dice los compuestos ácidos fenólicos, ¿no? Para que puedan ver eso. Ahí están los ácidos fenólicos, que esto sí, ¿no? Esto sí es base que ustedes sí tienen que saber identificar, ¿no? Por eso es que estaba haciéndoles esa separación. Miss, ¿qué Sí, significa Eine. ese rayito que está ahí? Un moño, Bueno, tipo moño, parece.
Esto de aquí, Sí, ese rayito. ¿cuál rayito, Einer? Eso es la glucosa, Einer. Ese es el monosacárido, Einer, ¿no te acuerdas? No. No, Dios mío, Einer. Cuando nosotros estudiamos carbohidratos, acá voy a poner ahí los carbohidratos, espérense. Los carbohidratos. Son los carbohidratos en otra estructura, ¿no? Ustedes han visto, creo, más lineal en lo que es notación Fisher. Les voy a presentar los carbohidratos en las diferentes versiones, ¿ya? Diferentes estructuras de los carbohidratos. Vamos a ver si sale. Bueno, a ver. Ujú. Ya miren aquí una imagen pequeñita. Esto es un carbohidrato, ¿no? Esta es la glucosa, como dice aquí en su forma abierta. Esta estructura se llama estructura Fisher, ¿no? Y cuando esta glucosa se cierra, se forman los anillos, los monosacáridos, la glucosa con la cadena cerrada, que es lo común que ustedes tal vez recuerdan, ¿no? La forma de los monosacáridos. Pero esta estructura también cuando se estabiliza, por así decir, se estabiliza, ¿no? Se reordena, adquiere esta forma, que es la misma, ¿no? Sino que son diferentes formas de poder dibujar a dicha estructura, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tenemos ese oxígeno. Lo mismo que acá, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, eso es un monosacárido que en este caso está simplemente representado de una manera diferente, ¿no? Por lo que le dan un ángulo. Ya no he encontrado ahí en las imágenes para poder enseñarte, pero esa es la misma estructura, ya sea Fisher o ya sea cerrada, de una glucosa. ¿Ya? Es un monosacárido. Muy bien, entonces, Disculpe, sí. ¿no podrían preguntarnos así, o sea, digamos, si es que pertenece a qué es taninos hidrolizables o así, condensados? ¿Sí? Ah, ya, que te puedan decir, a ver, vamos a borrar ese cuadro. Que te puedan preguntar si es que la estructura, cómo se formó el tanino, ¿a eso te refieres? Ajá, algo así. Eh, lo que pasa es que es un poco, ¿cómo les explico? A ver, un poco difícil, ¿por qué? Porque como les dije, no es la única forma de obtenerlos, ¿no? Estas son reacciones generales, ¿no? Decimos taninos hidrolizables porque se da por medio de una hidrolización, pero la pregunta sería, ¿cómo ustedes van a saber que se ha dado por medio de una hidrolización, ¿no? Como ustedes, a no ser que en el enunciado les digan, les den alguna información para que ustedes tengan idea de cómo se está formando el tanino, ¿no?
Acá solamente es una información general para que puedan ver cómo es que se han formado. Entonces es un poco difícil, Cintia, que te pregunten la formación de los compuestos y la clasificación de acuerdo a esa formación, ¿no? Es un poco difícil que puedan preguntarles de esa manera, ¿no? Porque estamos viendo un poquito más, como les digo, ya las reacciones, ¿no? Lo que sí, aquí ustedes, por ejemplo, podrían ayudarse, ¿no? Para poder entrar a una relación con respecto a los taninos hidrolizables, ¿no? En el caso de ellos, por ejemplo, dice, son ésteres de ácidos fenólicos. Ya, los ácidos fenólicos ustedes ya han visto acá, ¿no? Los que les he resaltado de color amarillo. Con un azúcar, ¿no? O con un polialcohol. Entonces, eso sí tienen que rescatar, ¿no? Ah, perdón, ¿quién me estaba hablando? Ana. Ay, ya, disculpa, Ana. Pensé que estaba preguntando Cintia. Ya, sorry, es que sus vocecitas de las tres son muy similares, pues, chica. Entonces, a veces no veo quién me está hablando y por el sonido de sus vocecitas nomás. Digo, ah, es Ana, es Mel. Ahí, por ejemplo, con Einer no me voy a confundir, pues, ¿no? Ya. Entonces les decía aquí, en el caso de los taninos hidrolizables, ¿no? ¿Qué tengo que sí, por ejemplo, aquí resaltar? Ahí sí, eso sí te puedo decir, para que te guíes. Resalta, por ejemplo, que los taninos hidrolizables van a ser siempre, en este caso, ¿no? Siempre cuando hablamos aquí, siempre es con respecto a lo que tenemos como de la pre, ¿ya? Porque ustedes saben que química orgánica es muy amplia, entonces no, el término siempre no lo voy a usar para hablar de toda la química orgánica, sino solamente enfocándome en lo que vemos aquí, ¿ya? Entonces acá dice, son ésteres de ácidos fenólicos, ya, entonces ya sabes identificar los ácidos fenólicos, ¿verdad? Entonces, si tú ves un compuesto que es un ácido fenólico, aquí algunos ejemplos, que no necesariamente siempre va a ser el ácido gálico u otros, ¿no? Y este esté enlazado con un monosacárido. Ahora acá dice generalmente puede ser glucosa o puede ser un polialcohol, ¿no? Entonces, si nosotros observamos un compuesto, analizas ahí, mira, aquí veo un fenoles, ¿no? Ácidos fenólicos, y ves un monosacárido, te das una noción de que estás frente a un tanino, ¿no? Ahora, si te recuerdas que exactamente qué tipo de tanino, esa es la formación de un tanino hidrolizable, ¿no? Entonces, eso sí, te puede ayudar a tener claro para que puedas reconocer cuando estás frente a los grupos de los taninos, ¿no? Los dos reactivos que van a estar, ¿no? En el caso de, sí, Podría hacerlo con las características que me menciona ahí, ¿no es cierto? Porque claro, además ya... con las que, exacto, con las que te estoy mencionando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir aquí, vamos a suponer que yo no doy este nombre, ¿no? No te doy el nombre, pero te doy dicha estructura. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Te puedo decir, dicha estructura corresponde a un tanino, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo se formaban los taninos? En el caso de las que estamos viendo aquí, un tanino era ácidos fenólicos con monosacáridos, ¿no? Entonces, en ese caso ya tienes referencia de los dos componentes. Aquí, por ejemplo, en los taninos condensados, ¿qué te dice? Son el resultado de la polimerización de unidades del flavantresol, donde está el flavantresol, que viene a ser ese flavonoide, con la catequina, ¿no? Por enlaces de carbono-carbono. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿te das cuenta aquí la base de la estructura de los flavonoides? ¿Se dan cuenta? Esto habíamos mencionado que esto era la base de los flavonoides, ¿no? Entonces, miren lo que tenemos aquí. Cuando se combinan dos flavonoides, que son estas estructuras, ¿no? Entonces, mediante esa formación de carbono-carbono es que vamos a tener también ese tanino, ¿no? Solo que aquí ese tanino ya recibe el nombre de condensado porque está formando una sola estructura con esos dos flavonoides, ¿no? La base de los flavonoides, ¿ya?
Y, por ejemplo, aquí en los fluorotaninos, que dice constituidas por unidades de los fluoroglucinol ligadas por enlace de carbono-carbono y carbono-oxígeno. Se encuentra en varias especies de algas pardas de los géneros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es mucho aún más particular. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estudiado esas bases de los fluoroglucinol, ¿no? Entonces, son ya grupos que se van incorporando a los taninos, que como base, ¿qué cosa tienen esos taninos? El anillo fenólico, ¿no? O los anillos polifenoles, ¿ya? Entonces, eso así de manera general para que ustedes puedan identificar a los taninos, ¿ya? Sus propiedades. En realidad aquí en todos los compuestos que vamos a mencionar o que estamos estudiando van a ser todos antioxidantes, van a ser buenos para poder curar, ayudar, mejorar, ¿no? Estimular de que todas las reacciones en nuestro organismo, hablando desde el punto bioquímico, porque son más ese enfoque que tienen los productos naturales, ¿no? Van a ayudar a que todo nuestro sistema se regule, ¿no? Eso es las propiedades, ¿no? Dice, son ácidos débiles, los compuestos fenólicos. Ya sabemos que todo lo que son orgánicos son débiles debido a la presencia del grupo hidroxilo unido al anillo aromático. Ahora aquí, por ahí va la pregunta que estaba diciendo Einer, ¿no? Profesora, los grupos OH son reactivos, o sea, tienden a reaccionar rápidamente. Sí, justamente por ese par de electrones libres que presenta el oxígeno, ¿no? Va a presentar reacciones para que pueda formar enlaces cuando encuentre electrones libres, ¿no? Dice, la acción antioxidante puede neutralizar los radicales libres y proteger a las células del daño oxidativo. Entonces, todas las sustancias que ustedes vean que el oxidante lo que hace es justamente neutralizar a ese electrón, ¿no? Los electrones siempre van de par en par. Entonces, cuando hay un átomo que tiene un electroncito, ese elemento es que es propenso a sufrir una reacción de oxidación, porque cuando están de dos, están estabilizados, están formando un enlace y no están propensos a que ocurra la reacción, ¿no? Entonces, por eso es que esos antioxidantes, estos compuestos, ayudan bastante a los radicales libres, ¿no? Los radicales libres son elementos que van a tener electrones libres. Profesora, disculpe, en mi salón pregunté qué significaba ese puntito y la profesora me dijo que era un radical libre, que se podía unir a cualquier compuesto. ¿Sí? ¿Es así? Claro, un radical libre es un elemento con un electroncito, ¿no? Este es un electroncito libre y que cualquier sustancia que pueda formar enlace lo va a ver como es como que está con su manito estirada y cualquier elemento que venga lo va a enlazar. Por eso decimos que es un elemento que está propenso a que pueda ocurrir la reacción de oxidación, ¿ya? Entonces, por eso es que los antioxidantes van y lo que hacen es evitar que cuando esté en presencia, por ejemplo, de sustancias que van a causar una oxidación, que van a causar un daño, entonces los antioxidantes llegan primero, por así decir, lo emparejan porque ya se forma un enlace, entonces viene el oxígeno o viene otra sustancia que va a hacer oxidar a esa célula, ya no puede. ¿Por qué? Porque ese electroncito ya está enlazado, ¿no? Ya formó un enlace, ya se estabilizó, entonces está salvado, por así decir, ¿no? Y eso es la función que tienen los antioxidantes. El término antioxidante es justamente porque evita la oxidación, ¿no? Antioxidante. Por eso es el nombre de estas sustancias. Otros compuestos que tenemos también son los carotenoides, ¿no? ¿Dónde encontramos carotenoides? Dice, son pigmentos naturales que dan el color a las frutas, verduras, como la zanahoria, ¿no? La zanahoria es amarillita porque tiene carotenoides, ¿no?
el tomate, la espinaca, todos ellos van a tener carotenoides. Dice, algunos carotenoides son precursores de la vitamina A y tienen propiedades antioxidantes que protegen contra el daño oxidativo del cuerpo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todas las propiedades benéficas que va a presentar estos productos naturales van a ser más que todos enfocados a nuestro organismo, ¿no? A las reacciones bioquímicas. Por ejemplo, uno dice, ay, estoy un poco bajo de vista. Entonces, ¿qué le dicen? Come zanahoria, porque de manera natural, ¿no? De manera natural, la zanahoria tiene esos carotenoides que son justamente eh, componentes, ¿no? Que tienen la vitamina A y eso ayuda a la visión, ¿verdad? Entonces, los carotenos son hidrocarburos de carácter lipofílico. ¿Qué es lipofílico? Lipofílico quiere decir que no tiene afinidad al agua, ¿no? Sino que tiene afinidad a lo que son los solventes apolares, ¿no? Puede presentarse en anillos, en los extremos o ser cadenas abiertas, como estamos viendo acá. Cadenas o si no, anillos abiertos, ¿no? Entonces, esta forma que ustedes están viendo, esta estructura larga, ¿no? De cadena carbonada en la parte central, formadas por dobles enlaces, por grupos metílicos, ¿no? Van a ser la estructura que ustedes van a poder identificar como compuestos carotenos. Así es, Melody. En realidad, no significa exactamente solubles en grasas, pero sí van a ser solubles en los solventes que solubilizan la grasa, ¿no? Entonces, si esa grasa, por ejemplo, porque las grasas son sólidas, ¿no? Generalmente las grasas son sólidas, entonces un poco como que no coherente, ¿no? Pero si esas grasas, por ejemplo, se funden y los pasamos a líquidos, que pasamos a aceites, ¿no? Entonces sí, efectivamente, en esos aceites van a ser solubles, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, exacto, justamente eso iba a decir Ana. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo solventes apolares para poder disolver grasas, ¿verdad? Porque tienen la misma polaridad, son apolar con apolar, entonces dentro de esos solventes apolares son justamente la solubilidad que va a presentar estos carotenos, ¿no? La acetona Einer es un poquito polar. La acetona se combina con agua, ¿no? La acetona se solubiliza en agua. Hay solventes más poderosos, ¿no? Como por ejemplo los éteres, ¿no? Por ejemplo, la benzina, por ejemplo, el benceno, ¿no? Entonces, esos solventes tienen más carácter apolar que una acetona, ¿no? La acetona más es polar, así como el etanol, como los alcoholes también, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de los alcoholes, ustedes saben que los alcoholes, propanol, butanol, etanol, ellos tienen tendencia polar. Pero si nosotros hablamos del octanol, del hectanol, del nonanol, ellos ya tienen más tendencia a polar, ¿no? Ok, entonces eso es con respecto a estos compuestos, ¿no? Dice, propiedades para la salud, dice, suprimen al anión superóxido, el betacaroteno produce vitamina A y protege la radiación UV, el licopeno. Aquí ya propiedades particulares de las estructuras, ¿no? Que son ejemplos con respecto a este tipo de compuestos, ¿no? El licopeno, dice, estudios epidemiológicos sugieren que reduce el cáncer de pulmón, ¿no? Reduce el riesgo cardiovascular y el envejecimiento. Luteína, ¿no? Zeaxantina se relaciona con la salud ocular frente al espectro de la luz azul, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, al estar frente a las laptops, al estar frente al celular, entonces estamos afectando también nuestra visión con esa luz azul y debemos de consumir por eso nuestras
zanahorias, extractos que te ayudan a mejorar, ¿no? A partir de los 4 alcoholes ya no son solubles y son menos polares. Así es, Eina. Efectivamente, la solubilidad es buena de los alcoholes hasta el carbono 4, ¿no? Miss, Ya usted cuando dijo que hablamos, se generalice, pero en los compuestos, a partir de ya de los cuantos carbonos puedo más o menos tantear que ya deja de eh, ser soluble y disminuye la polaridad. como ya se los he indicado, no podemos establecer un número porque eso varía de acuerdo a los grupos funcionales. En el caso, por ejemplo, en los alcoholes funciona así, hasta el carbono 4. En el caso de los ácidos carboxílicos, por ejemplo, hemos visto que hasta los carbonos 8 pueden ser solubles, carbono 9 también. A medida ya del carbono 12, ahí hay un problema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros compuestos, igual. No, no puedo decir, Einer, a partir de los 4 o de los carbonos 5 para todos en general van a ser insolubles. No, porque sería mentira, ¿no? Va a depender mucho en el caso, por ejemplo, igual de sustancias que tienen sustituyentes. Ahora, ojo que esto es cuando son estructuras lineales, donde hablamos de un monol, por ejemplo, ¿no? Pero exacto, exacto, Melody, porque si yo hablo de una cadena de 8 como por ejemplo en el caso que estábamos viendo los flavonoides, ¿no? En el caso de los compuestos fenólicos, los polifenoles. Están viendo que son estructuras súper pesadas, ¿no? Son estructuras grandes, pero ¿qué hace que estos tengan solubilidad? Los grupos OH que van a tener. Al ser polifenoles, tienen varios grupos OH. Entonces, por eso es importante que ustedes analicen la estructura, ¿no? Vean la forma que tiene la estructura. Por ejemplo, aquí nada más, en los carotenoides. ¿Qué podemos decir con respecto a la solubilidad de los carotenoides? O sea, si bien es cierto, ustedes no van a saber a ciencia cierta, eso no es soluble, pero sí pueden intuir por los grupos que van a presentar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la solubilidad de esos carotenoides, estamos viendo una estructura larga, ¿verdad? Una estructura bastante extensa. ¿Y qué pueden decir ustedes? Tiene grupos OH, pero al mirar la estructura larga, donde la parte central, toda esa cola de la estructura, tiene una tendencia a polar. ¿Estamos de acuerdo? Porque está formado simplemente por hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿la tendencia será más polar o más polar o más apolar? Ya, Einer, claro. En el caso, por ejemplo, de las preguntas de un examen, ¿no? A ustedes les van a decir o es polar o es apolar, es soluble o no es soluble, o a lo mucho como indicas tú, ¿no? Va a disminuir su polaridad o va a tener baja polaridad, ¿no? Entonces, de eso podemos hablar viendo esa estructura, que es una parte soluble y la otra no. Claro, podría ser, pero aquí, por ejemplo, no es tanto Melody de esa forma de análisis. ¿Por qué? Porque a los dos extremos tú tienes el grupo OH y en la parte central tú tienes toda una cadena apolar, ¿no? Entonces aquí lo que va a definir en este caso, ¿no? Eh, va a tener más peso esa sustancia polar, ¿no? Entonces, esto no va a ser soluble en agua, ¿no? Va a ser prácticamente insoluble porque la tendencia polar es mayor en esa estructura, ¿no? Va a ser mayor. Así es, Ana. Mientras más OH tú encuentres en una estructura, va a ayudar. No, es que acuérdense que por qué va a ser más polar. No, no dudes, Ana. Porque el OH es la misma fuerza intermolecular que va a presentar el agua. Entonces, si va a presentar la misma fuerza intermolecular OH, ¿no? Entonces va a tener afinidad con el agua y por lo tanto es polar por los puentes de hidrógeno, así es. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, los carotenoides, vamos a ver que estos no se solubilizan en agua, ¿no? Ya se utiliza como solventes que tengan más tendencia polar, ¿no? Como por ejemplo les dije, éter, ¿no?
hexano, cloroformos, ¿no? Estas sustancias que tienen más comportamiento apolar. Aquí algunos otros compuestos de carotenoides, estructuras que aquí vemos cómo estos trabajan, miren, en las células, seguro que en bioquímica, en biología ustedes lo ven con mayor detenimiento, ¿no? Las propiedades que van a tener siempre justamente de compensar esos, formar enlaces de estabilidad, ¿no? Aquí miren esa estructura aquí del betacaroteno, ¿no? Estructuras completamente apolares, como estábamos viendo aquí. Y otro punto importante es aquí en los esteroles, ¿no? Esto sí, así como en los flavonoides hemos visto la estructura ya establecida, chicos, esto es la estructura de los flavonoides, perdón, de los esteroles, ¿ya? De los esteroles. Entonces, ya tenemos definido aquí nuestros anillos A, B, C y D en esta posición. La numeración también ya está definida. Ok, ya está definida. Y eso va a ser la base para poder formar los esteroles, los diferentes esteroles que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, eso sí tienen que saber, ¿ya? Esa base sí. A, B, C, D y la posición. ¿Cómo se llama esa base? Esa base se llama el ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Ya? Eso es el nombre de toda esta estructura. Entonces, con esa base se dibujan todos los esteroles que están viendo aquí. Miren, ahí está la base, ¿no? 3 y 5 el anillo. Anillo perdón, de 6 y de 5. Anillo de 6 y de 5. Anillo de 6 y de 5. ¿Ya? Eso es la base de los esteroles. Claro, Einer, los sustituyentes influyen mucho en las propiedades físicas. Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, las aminas primarias, secundarias, terciarias, hemos visto que los grupos metílicos afectan en cuanto a la solubilidad de la amina porque van a obstruir, por así decir, ese campo donde pueden reaccionar, ¿no? En las propiedades químicas serán por los enlaces internos. Bueno, en las propiedades químicas ya es un poco más difícil analizarlo, ¿no? Porque ustedes tendrían que saber más sobre cómo estarían actuando los electrones, cómo estaría actuando la densidad electrónica, ¿no? Pero básicamente son propiedades básicas que nosotros mencionamos, como por ejemplo, la formación de los dobles enlaces en cadenas cerradas van a generar resonancias, cadenas cerradas, por ejemplo, como los anillos y derivados van a ser más estables, ¿no? Eso desde el punto de vista teórico que nosotros lo mencionamos así de una manera muy general, ¿no? Y claro, y lo otro sería ya más experimental, pues Ana, ¿no? Como les dije, ni yo misma yo sé todas las propiedades porque yo no investigo toditito los compuestos químicos, ¿no? Entonces, cada docente es especialista en un área y puede dominar al derecho y al revés cuando es su área. ¿Por qué? Porque es su foco de estudio, ¿no? Entonces, química, así como todas las carreras son amplias, no son muy grandes, entonces ahí, para poder entender cómo funciona lo que nosotros tenemos, nos basamos en lo que ya dice la literatura, ¿no? Y lo que ya no se encuentra ahí ya se va de manera experimental, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, creo que eso sería prácticamente lo que tenían que saber de esta semana, ¿no? Aquí, por Y ejemplo, tenemos, sí, respecto a lo que estaba diciendo de la constante, ya cuando te sale esa constante y es mayor o menor o igual a uno, ¿eso para qué servía?
para ver hacia dónde se desplaza el equilibrio. ¿No te acuerdas? Creo que sí, sí, decía también de aumentaba la reducción y eso. Aumentaba, sí. No te entendí, Einer, no te O entendí. sea, dice si salía K es igual a más uno, aumentaba a la reducción. Ah, no. Eso fue una reacción específica, eso no es general. Eso que estás mencionando, que si ocurre la reacción de reducción fue porque el análisis estábamos haciendo en una reacción redox, ¿no? Entonces, fue el análisis de una reacción en específica, pero no hay una relación de las constantes con las oxidaciones o las reducciones. Lo que uno sí analiza con las constantes es hacia dónde se dirige el equilibrio, porque generalmente cuando hablamos de constante son reacciones reversibles, ¿no? Y en esas reacciones reversibles, ahí uno dice, la reacción va hacia el producto o va hacia el reactante. Entonces, como tú sabes que la constante de equilibrio es la relación de los productos sobre los reactantes, entonces es muy fácil de analizar cuándo esa constante va a ser mayor que uno. ¿Cuándo la constante va a ser mayor que uno? Cuando tus productos es mayor que los reactivos, ¿verdad? Matemática. Entonces, si mis productos son mayores que los reactivos, eso quiere decir que en una reacción de en equilibrio está favoreciendo al aumento de ese producto. Entonces, cuando esto es mayor que uno, el equilibrio se dirige hacia los productos, ¿no? Cuando la constante es menor que uno, ¿por qué ocurriría? Porque la concentración de los reactantes es mayor que lo de los productos. Entonces, en ese caso estaría favoreciendo a la formación de los reactivos y por lo tanto tu equilibrio estaría yendo hacia el lado izquierdo. Y cuando el equilibrio, esa constante es igual a 1, cuando la constante es igual a 1, quiere decir que prácticamente esas dos concentraciones no están cambiando. Y si no están cambiando, entonces quiere decir que estamos en una reacción donde se encuentra el equilibrio desplazamiento. Esa es la relación que tú puedes tener en una reacción con respecto al valor de la constante. Sí mismo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a... Están estas preguntas. A ver. Aquí está.
Ya, chicos, a ver, ayer estábamos viendo estas preguntas, ¿no? A ver, esto lo resolvimos. ¿Esto que era? Reacciones naturales de alcoholes. Ah, sí, sí lo llegamos a resolver. Ya, esta sí. Ya. ¿Esta qué es? En esa pregunta mi duda es en la alternativa D. En la alternativa D. D, dice. Sí, D de dado. La combustión completa de A forma mayor masa que CO2 que B. Ah, ok. Bueno. Ay, me río a veces por las preguntas que ponen. ¿Cómo podemos analizar esta pregunta? ¿Cómo podemos saber cuál es la cantidad de masa de CO2? Dice acá, ¿no? La masa de... Sí, ¿cómo podemos saber la masa de CO2 que tienen estos compuestos? Estamos frente a hidrocarburos, ¿estamos de acuerdo? Porque son compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es un balance de dicha estructura. Colocar la fórmula general, la fórmula global de toda esta estructura A, y para que ocurra una reacción de combustión, ¿ustedes qué tienen que tener siempre? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien. ¿Y qué van a producir? Dióxido de carbono. Ajá, más agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacan la fórmula global y balancean su ecuación. Y hacen lo mismo aquí. Sacan su fórmula global, tienen oxígeno y balancean su ecuación. Y obviamente donde van a tener mayor masa es aquel que tiene el mayor coeficiente estequiométrico de CO2. ¿Cierto? ¿Está claro? Mis ataques. Me lo digo, Cintia, ¿quién va? Jan Kempo. Esa pregunta, ¿a qué se refiere con orbitales atómicos puros? Los orbitales atómicos puros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la hibridación, ¿no? La hibridación viene a ser la combinación de los orbitales. Tenemos un orbital S y tenemos 3 orbitales de tipo P. P de X, P de Y y P de Z. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, tenemos hibridación de tipo sp, significa que un orbital S se está combinando con un orbital P, ¿cierto? Entonces, esto es la hibridación sp, pero te está quedando dos orbitales puros P que no se están hibridizando. Entonces, aquí hay 2 orbitales P puros, solitos. Si yo tengo, por ejemplo, hibridación de tipo sp2, ¿no? Aquí se están hibridizando un orbital S y 2 orbitales P. Entonces, ¿cuántos orbitales P puros voy a tener en el caso de las hibridaciones de tipo sp2? ¿Uno? 1. Solo vas a tener un orbital P puro, ¿no? Y si tienes hibridación de tipo sp3, entonces ahí no tienes nada. ¿Sí? Ok. Ya, aquí, a ver qué tenemos aquí de dudas. ¿Qué es esto? Carbohidratos. Por ejemplo, aquí son dos monosacáridos, ¿no? 2 monosacáridos. Estos han sido las preguntas del examen del día domingo, chicos. Sí, mis. ¿Y todas las preguntas para todas las áreas son iguales o es que dependiendo del área cambia? Iguales. Es para todos igual. Para todos igual. ¿Cuántas preguntas son de química? 7. ¿Para todos 7? No, ahí sí varía en número, para No, todos es según 7. área. Según Varía. área.
Ah, varía. Podría serles el solucionario de todas las preguntas, ¿no? Son 7 nada más. Podría ser. Creo que Vale, no. al área C creo que le viene 8. Ah, entonces sería cuestión de que nos tocó las 7. Ah, al área C. ¿El área C qué es? ¿Medicina o qué? No, el área C es ingenierías. Ingeniería. Ah, de ingeniería, de ingeniería. Ah, bueno, por una pregunta, ¿no? Ustedes son de medicina, son 7, de ingeniería son 8. Ya. A ver, pues, ¿qué tenemos aquí en esta pregunta? Carbohidratos son nuestra fuente de energía inmediata, los encontramos principalmente formando polisacáridos, los cuales luego de ingerirse y metabolizarse, bueno, alguna cosa ahí, a los disacáridos, se disocian, debe ser, o forman los disacáridos o los moldean. Respecto a la estructura, determina la alternativa correcta. ¿Ve? Por el número de hidroxilos forman puente hidrógeno y se solubilizan en agua. Eso sí está fácil, ¿no? El enunciado 1, ¿qué han marcado ahí? Por el número de los hidroxilos forman puentes de hidrógeno y se solubilizan en agua. Ya. Se clasifica como disacárido y su nombre común es la sacarosa. Por ejemplo, aquí, ¿algo ibas a Sí, decir, Cintia? Ah, no, Miss, la estaba escuchando. Ok. Einer, ¿me ibas a decir algo? a mí la veo más de memoria, esta que dice sacarosa. Claro, justamente eso les iba a decir. Por ejemplo, quien no sabe la estructura de la sacarosa, ya fuese, ¿no? Porque en realidad ahí suena cruel, pero es la realidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de las propiedades de los carbohidratos, ustedes ahí reconocen, ¿no? Un monosacárido, ya. Monosacárido es aquella estructura que está conformada por 5 por 6 átomos de carbonos, ya sea en un ciclo abierto, como habíamos mencionado anteriormente en el ciclo de Fischer, ¿no? Estructuras Fischer, que eran las que son las como esqueletito, o de estructura cerrada, ¿no? Entonces, monosacáridos, y cuando tenemos dos monosacáridos, ¿no? Aquí pues esto justamente da la estructura de un disacárido, que sí es correcto. Y su nombre común de esta estructura es la sacarosa. Su nombre común es la sacarosa, un azúcar reductor. A ver, aquí tenemos el COH, el OH, todo esto hasta aquí está bien. Ujú. Solo que estos grupos, en la posición de esos, aquí tienes anillo de 5, anillo de 4, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la sacarosa y la fructuosa? ¿Reconocen la diferencia? Una es En exosa las, y la otra es ventosa. ¿Perdón? Ah, exacto. Pentosa creo me dijiste, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de la fructuosa, ¿no? Es aquí un anillo de pentosa, ¿no? Ya, entonces acá sí es un disacárido y corresponde a la sacarosa. Dice, el tipo de enlace entre ambas estructuras cíclicas es el alfa. Ya, ahora, ¿se acuerdan cuándo era la estructura de tipo alfa? sí, es Cuando, bien. Beta era cruzado, y fuera así. cuando ustedes, eh, cuando ustedes tienen, por ejemplo, las estructuras, aquí vamos, ustedes tienen acá un hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? Aquí hay un hidrógeno. Entonces, cuando ustedes tienen esta estructura hacia abajo, ¿no? Y la otra forma va a ser hacia arriba, ahí es donde se define el alfa y el beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso de ahí se acuerdan o no? Creo que eso lo explicamos, no sé en qué clase lo explicamos. ¿Desde arriba era alfa y abajo era beta o al revés?
Dice esto es más biología que química. Bueno, en realidad sí, pues chicos, en realidad ya ustedes, en realidad sí, más el enfoque que le están dando, por eso en algún momento yo les dije, no, yo no sé si estoy dictando biología o si estoy dictando química, ¿no? Porque ahí las estructuras, desde el punto de vista, no es complicado, ¿no? Pero yo creo que esas formas que ustedes ven, las aplicaciones que les preguntan aquí, tal vez lo ven con más detalle en lo que es biología, ¿no? Hacia arriba es el beta y hacia acá abajo siempre va a ser el alfa, ¿no? ¿Dónde está aquí? Entonces, cuando nosotros tenemos estos anillos, por ejemplo, aquí de esta forma, si se enlaza ese grupo de esta manera hacia abajo, eso va a ser siempre alfa. Y si enlazamos hacia arriba, entonces eso va a ser la estructura beta. ¿Ya? Entonces acá te dice, el tipo de enlace entre ambas estructuras es el alfa 1,4. Aquí sí, la numeración, en caso de los monosacáridos, tienen que saber sus numeraciones, ¿no? Aquí tenemos 1,4 no digerible para nosotros. Ya, esto sí es propiedades de los monosacáridos. ¿Los disacáridos son digeribles para nosotros o no son digeribles? Eso es falso porque por el enlace alfa sí se puede digerir, pero por el enlace beta no. Los enlaces beta son más estructurales. Ahí Pero dice en no este, digerible. Está mal. Sería digerible. Por eso sería mal. o sea, ahí por ejemplo ya ustedes eso, y eso está seguro, Einer, porque ahí sí yo desde el punto de vista de posiciones alfa y beta yo desconozco. Tú dices que el alfa es digerible. Sí, el almidón tiene enlaces alfa, creo. Y enlaces beta tenían las celulosas, Ah, la no, no. superestructura. Yo creo que te estás confundiendo entonces, porque si es que me dices que el alfa es digerible y me estás diciendo que el almidón tiene alfa, no. Entonces estás al revés. ¿Sabes por qué? Porque las propiedades de los monosacáridos, monosacáridos y los disacáridos, estos son digeribles, pero los polisacáridos, estos no se digieren, ¿no? Y eso es por la estructura, pequeña que van a presentar. Entonces, si es por anillos de tipo alfa y beta que tú mencionas, que yo sí ahí no tengo claro, ¿no? Entonces, si fuera así, ahí, bueno, no te recuerdas tampoco ahí cuál es más, el beta. Entonces, solo sería porque es disacárido, porque en los polisacáridos también hay alfa y beta. Claro, exacto, pues, por ejemplo, si vemos eso, no nos basemos mucho en alfa y beta, pero esto sí es seguro, ¿no? Porque los monosacáridos y los disacáridos, como son estructuras pequeñas, entonces estos sí son, nosotros podemos metabolizar, metabolizamos la fructosa, metabolizamos la sacarosa, pero no metabolizamos la celulosa, ¿no? No metabolizamos estructuras grandes que son los polisacáridos, ¿ok? Entonces, mientras que sean monos y di, eso sí, pero no por relación entonces a los carbonos alfa y beta, ¿no? Misa, ¿el almidón tampoco lo metabolizamos? No, tampoco metabolizamos almidones, porque son carbohidratos, ¿no? Son estructuras grandes. Generalmente el almidón es una estructura grande también, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas hacen dieta y consumen fibra, ¿no? ¿Por qué consumen fibra? Porque prácticamente lo que hacen es solamente engañar al estómago para que se llene, ¿no? Para que se sienta lleno, pero no hay ruptura de enlaces
y por lo tanto no hay liberación de energía, entonces va quemando grasa, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso es que las personas que hacen dieta consumen fibra, porque se llenan, hacen como un alimento ficticio, se alimentan ficticiamente porque todo ese alimento no va a interferir en nada, ¿no? Ahí está, perfecto, Melody. Miss, en la alternativa A, cuando me habla de un azúcar reductor, ¿qué es un azúcar reductor? Un azúcar, en este caso va a ser el disacárido, ¿no? Ahora, cuando se dice reductor o oxidante, se está refiriendo a un agente, ¿no? A una sustancia que va a reducir. Entonces, generalmente en el caso de en el caso de los azúcares, por ejemplo, como presentan ahí los grupos de carbono con oxígeno, ¿no? Ellos van a trabajar como agentes reductores. A eso se refiere cuando dice que va a trabajar como un azúcar reductor, ¿no? Pero en este caso, no tenemos no, tenemos aquí azúcares. Sí, acá tenemos el carbono, el grupo CO. CO, eso es OH, carbono, ¿no? Mm, Sí, estos de acá, estos con carbonos. Esto cuando, a ver, esperen un ratito, cuando se enlazan, estos provienen de carbonos, de grupos de cetonas, estos CO. A ver, esperen un ratito, quiero ver la glucosa en estructura abierta. Glucosa. Ya, sí, está bien. La glucosa, por ejemplo, que es lo que estamos viendo aquí, va a presentar grupos carbonilos, ¿no? Al presentar grupos carbonilos, entonces esa propiedad le va a dar a que la sustancia sea un azúcar reductor. Todos los azúcares que tienen grupos reductores, perdón, que tengan grupos carbonilos, le van a dar esa propiedad de reductor. A eso se refiere, ¿no? Y van a trabajar como agentes reductores. ¿Y por qué el grupo carbonilo es un reductor? Dime, Iner. ¿Por qué el grupo carbonilo es un reductor? Es una propiedad que tiene el grupo carbonilo. O sea, eso, por ejemplo, es una propiedad química, ¿no? ¿Por qué el carbonilo tiene una propiedad de reductor? Por su naturaleza, ¿no? Por su Y también naturaleza que va a hacer que pueda reducir a otros componentes, ¿no? ¿Por qué? Es como me preguntas, ¿por qué el oxígeno es oxidante? La naturaleza del oxígeno, ¿no? De atacar a las moléculas y las pueda oxidar. Son propiedades químicas, ¿no? el grupo carbonilo es reductor y reactivo, ¿no? Reactivo es un término que indica que va a estar disponible para reaccionar, Einer. No es como se dice, a ver, algo como que, a ver, acabas de mencionarme reactivo, ¿y qué me dijiste ahorita? Y lo que dijo de reductor. Reactivo es una condición que tiene una sustancia, pero reducción y oxidación es un tipo de reacción, de reacción que va a ocurrir. Entonces, las sustancias, cuando decimos que son reactivas, ¿no? Es porque tienen la condición, la propiedad química que tiene ese elemento es a reaccionar fácilmente cuando se encuentra con otro. Por ejemplo, los gases nobles no son reactivos, para ser más claro, ¿no? Los gases nobles no son reactivos. ¿Por qué? Ellos son inertes. ¿Por qué? Porque su propiedad química que ellos presentan es que tienen sus 8 electrones libres, ¿no? O completos, perdón, sus 8 electrones de valencia completos, a excepción que ya sabemos del helio, ¿no? Pero los demás tienen sus 8 electrones completos. Entonces ahí no tiene cómo enlazarse. Por eso es que ellos son inertes.
Pero en el caso, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los elementos que sí tienen electrones libres del grupo 1, del grupo 2, ahí sí. Ahí sí nosotros vemos que están propensos a perder electrones y esos electrones que pierden van a hacer que reaccionen, ¿no? Entonces, cuando vemos el oxígeno, tiene pares de electrones libres. Cuando vemos el nitrógeno, tiene pares de electrones libres, más propensos a ser reactivos que otros elementos donde no tienen electrones libres, ¿no? Entonces, la reactividad es eso, Einer. Un elemento que está, como se dice, expuesto a que pueda ocurrir una reacción química. ¿De acuerdo? El carbonilo es reactivo porque puede enlazarse el carbono. No, Einer, el carbonilo es reactivo por el oxígeno. ¿Quién tiene los electrones libres? El que tiene los electrones libres es el oxígeno. Tu carbono está con sus 4 enlaces saturados, ¿no? Ahora, si ocurre una reacción donde se tiene que romper el oxígeno, ya ahí ya tendríamos que ver, que ahí sí se va a enlazar, pero ya ahí tendríamos que saber específicamente qué reacción estaría ocurriendo, ¿no? Decir que es reductor tiene que ver con el estado de oxidación, claro. Nosotros decimos que una sustancia es un agente reductor cuando a la otra sustancia le cambia el estado de oxidación, lo va a reducir, ¿no? Si, por ejemplo, la sustancia está trabajando con estado de oxidación +2 y al entrar en contacto con esta sustancia que se llama agente reductor o se llama reductor nada más, significa que a ese elemento le va a llevar su estado de oxidación a 0, siempre en cuando exista con estado de oxidación 0, ¿no? En el caso de los metales, magnesio +2 se reduce ¿hasta dónde? Se reduce hasta magnesio 0, ¿no? Entonces, ¿quién lo reduce? Ese tiene el nombre de agente reductor o simplemente también como reductor, ¿no? Porque lo va a reducir. Y lo mismo es con el nombre de oxidante. Lo mismo va a ser. ¿Listo, chicos? Y en esta última pregunta, aquí, ¿qué tenemos aquí? El compuesto formado es un monoéster insoluble. Bueno, eso es un alcohol, ¿no? Es un alcohol, el nombre del ácido es, por ejemplo, miren, ahí en el nombre del ácido, están dándose cuenta que la estructura ya está definida, ¿no? Anda, atiende, por favor, hijito, están tocando. Ay, ya son las 3:10. Pues. Ya. Ay, ¿dónde estoy aquí? El nombre aquí, por ejemplo, sí es cis por la forma, ¿no, chicos? Entrega. ¿Ah? Entrega. Ya voy. De Sofía. Ya. El nombre del alcohol, aquí, por ejemplo, es un nombre común por los 22, 23 y 24 átomos de carbono, ¿no? Eico es de 20, tetra es de 4 y la terminación ol. Y dice la hidrogenación del grupo carboxílico, en este caso aquí, es una reacción de oxidación. No, porque los grupos carboxílicos son los grupos funcionales de máxima oxidación. Los que se pueden oxidar son los alcoholes, se pueden oxidar las cetonas, hasta el grupo de máximo poder de oxidación que vienen a ser los carboxílicos, ¿no? Todas las grasas estaban compuestos por apolares, ¿no? Las grasas son apolares, Melody, en su mayoría son apolares. ¿Ya? Listo, chicos, nos quedamos aquí entonces. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? ¿Puede repetir al toque la alternativa 4? La de hidrogenación. Ajá, sí. Decía que cuando nosotros nos dice acá, la hidrogenación del grupo carboxílico es una reacción de oxidación, no. La hidrogenación, chicos, va a ser una reacción de reducción, ¿no? Entonces, ¿por qué al toque digo que esto es falso? Porque cuando nosotros tenemos una reacción del carboxílico, el carboxílico no se puede oxidar más.
porque está en su máximo poder de oxidación, ¿no? Entonces, lo que pasaría con ese carboxílico es una reducción, Cintia, que podía pasar a un aldehído y si continúa su reducción podría pasar a un alcohol, ¿no? Pero no es, el carboxílico no se oxida más, ¿ya? Ah, sí, Miss. Gracias, ¿Ya? Miss. Listo, chicos, cuídense mucho. Chao, chao.